El patrimonio, digamos, en general es un proceso de asignación de valor a una expresión social. Algo que es patrimonial tiene más valor que otros elementos, otros bienes que no lo son. Históricamente, o siguiendo las definiciones de la UNESCO, uno entiende por patrimonio aquellas construcciones o objetos que tienen un determinado valor y que está asignado por determinado grupo social, digamos, que tienen en determinado momento histórico un determinado poder. Durante el siglo XVIII, XIX y principio del XX se consideraba el patrimonio elementos del pasado que merecían ser resguardados para registrar ese pasado, pero a un pasado que refería a un grupo social particular, que era el grupo de la élite, que se suponía que es el grupo que, entre comillas, hace la historia. Históricamente, además, la asignación de valor, digamos, lo patrimonial, ha sido impuesto desde arriba, ¿no es cierto?, desde las clases dominantes, sobre todo las clases dominantes que detentan el poder del Estado, ¿no es cierto? Entonces han sido ellas las que han determinado qué era lo patrimonial, qué era lo patrimoniable en cuanto a las manifestaciones de una sociedad. El concepto de patrimonio, considerado más democráticamente, digamos, que considera otras miradas, se puede vincular con también la expresión de otras clases sociales, ¿no es cierto? El patrimonio es aquello a lo que nosotros, una determinada comunidad, atribuye valor como significativo porque es resguardo de su memoria colectiva, que no necesariamente es monumental, que no necesariamente es realizado por artistas reconocidos, pero sí da cuenta de la identidad de un pueblo. La idea de patrimonio que nosotros manejamos son todas aquellas manifestaciones a las cuales los distintos grupos, clases, sectores, etnias le atribuyen valor porque ese valor los identifica con un pasado en común. Son bienes culturales, materiales o simbólicos que dan cuenta de procesos históricos, políticos, tecnológicos, culturales que nos permiten narrar nuestra historia local. De la manera en que se lo recuerdas desde este presente, desde la manera en que se le asigna valor desde ese presente, va constituyendo una memoria colectiva. Las manifestaciones materiales que hay en una ciudad son soportes de la memoria. Es decir, la memoria colectiva se ancla o tiene anclajes o tiene manifestaciones en determinadas expresiones materiales que, por ejemplo, pueden residir en una ciudad. Es una construcción histórica y que es construida por los distintos grupos sociales, digamos. Por eso podemos hablar de memorias colectivas, es decir, de varias memorias presentes simultáneamente en la sociedad. Una de las características propias de la memoria es la conjunción y el trabajo permanente con el olvido y el recuerdo. Y muchas veces en lo que se olvida, quizás, hay mucha más información que en lo que se recuerda. Y entonces muchas veces en lo que se recuerda y en lo que se olvida, particularmente en lo que se olvida, también puede haber mecanismos, o pueden estar presentes ahí mecanismos de imposición de una memoria colectiva, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso que se dice, una visión dominante hace que se olvide? ¿Y cuánto de eso que se dice, una visión dominante hace que se recuerde? Al mismo tiempo existen otro tipo de memorias que circulan en la cotidianidad de la gente y que no tienen la presencia hegemónica porque tal vez no salen en la televisión, no salen en los libros, no salen en las radios, no salen en los medios de comunicación, pero que sí circulan en el discurso cotidiano de la gente. El testimonio de los vecinos y la historia oral
para nosotros son herramientas fundamentales para poder recuperar la historia local, desde nuestra mirada, ¿no? ¿Cómo hacemos? En los libros no está. ¿A quién le preguntamos? A la gente que lo vivió. Pedirle a ese anciano o a esa persona mayor que ya tiene una memoria con mucho detalle, con mucho apego a las sensaciones, a los olores, bueno, que recuperar estas cuestiones desde él para hacer vivos esos lugares, sobre todo los lugares que no están. La única manera de recuperarlos es con el relato de las personas que lo vivieron siendo niños, jóvenes o adultos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prácticas sociales de sectores pobres o de sectores marginados de la ciudad, todo lo que tiene que ver con construcciones que hoy están prácticamente en vías de desaparición, pero que dan testimonio de una vida de San Luis que no aparece registrada, como dije, en los libros de textos, no aparece registrada en los medios de comunicación, todo lo que ocurría como prácticas sociales en los boliches, todo lo que ocurría como prácticas sociales en los cementerios. Eso da cuenta entonces de que hay otras memorias que circulan en la ciudad, que circulan en nuestro lugar y que no corresponden a la visión del pasado que tiene la memoria hegemónica o la memoria del poder. Quienes asignan valor desde nuestra perspectiva somos todos los vecinos de una ciudad, que somos los que vivimos el lugar, digamos. Pero para eso hay que tener como posicionarse en un lugar activo y de ciudadanía plena en esto, de que yo tengo el derecho de poder asignar el valor a determinada arquitectura, determinado edificio, determinado espacio construido por el hombre, que para mí es importante que sea reconocido como un espacio fundamental en la identidad del lugar. Bueno, consultar a los habitantes, ¿qué consideran ellos que es patrimonio de su ciudad o de su pueblo? Eso sería un interesante mecanismo de democratizar el concepto de patrimonio. Aunque, ojo, también puede pasar que lo que sea considerado socialmente como patrimonio por las voces de los habitantes de una ciudad o de un pueblo esté atravesado por ideas dominantes. Entonces ahí también hay que escarbar y saber bucear y saber distinguir, bueno, cuánto de eso que manifiestan las voces de los habitantes de una ciudad o de un pueblo es también una expresión de las ideas dominantes de la época.